Santo. Hola, ¿qué tal? Sí, hablemos del Espíritu Santo. En este marco de la experiencia del Espíritu Santo, quiero comentarte algo que nos dice la parábola de el tesoro escondido. En Mateo, en el capítulo 13, verso 4, podemos leer: el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un terreno. Un hombre encuentra el tesoro y lo vuelve a esconder allí mismo. Lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra ese terreno. Efectivamente, esto es un tesoro escondido que Dios nos ha dado y nos ha confiado. Hoy, en este marco, estoy celebrando 29 años de sacerdocio y quiero compartir y proponerme poder compartir contigo lo que la palabra de Dios ha ido haciendo en mi vida, pero sobre todo la acción del Espíritu Santo que viene de alguna manera a poder proyectar esa realidad en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, verso 12: yo os aseguro que el que crea en mí hará también las obras que yo hago y las hará mayores aún, porque yo voy al Padre. Efectivamente, esto es una de las cosas que el Señor en mi vida, o sea, el descubrir la presencia del Espíritu Santo en la vida sacerdotal, me ha ido llenando de una experiencia grande que yo quiero compensar a compartir contigo. Uno de los mayores descubrimientos que puede hacer un sacerdote en medio de los combates apostólicos es sin duda el poder del Espíritu Santo, llevarlo a plenitud. El Señor hizo ver muy en claro a los discípulos esta necesidad del poder y por medio de la oración les pidió tomar conciencia de él. Dice la palabra de Dios en este sentido en San Lucas: miren que yo los voy a enviar a ustedes, la promesa de mi Padre, y por su parte permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Una de las cosas que como sacerdotes nos permite, como sacerdotes, como laicos, como personas que puedan ser llevados en la vida en el Espíritu, nos permite de alguna manera entrar en una dimensión totalmente nueva, pero sobre todo nos permite poder experimentar esa fuerza que viene de lo alto. Pero para ello, nos dice el Señor, tenemos que permanecer en la ciudad, ir hacia Jerusalén. Y cuando hablamos de Jerusalén en este sentido, querido hermano, querida hermana, nos habla de estar en la presencia de la iglesia. Más concreto, ¿qué fue lo que pasó en Jerusalén cuando después ellos volvieron a esta ciudad? Se acordaron de una cosa, se acordaron nada menos que de aquel aposento alto donde ellos permanecían siempre, y decidieron hacerlo en vía de oración, porque era la única manera que mientras se va dando el acontecimiento de Pentecostés, ellos necesitan estar reunidos, necesitan vivir una vida de intimidad, necesitan vivir un elemento que les permita de alguna manera recordar aquello que ya habían vivido. La última cena no es otra cosa que la institución de la Eucaristía, el momento del amor, el momento del servicio, el momento en el que el Señor nos va abriendo a una dimensión totalmente nueva. Como sacerdotes, tenemos este recuerdo muy grande en nuestro tiempo de formación, en nuestro tiempo de intimidad con el Señor. Y yo por eso quiero proponerte a lo largo de este tiempo estos encuentros que nos permitan de alguna manera profundizar, descubrir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso que nos dice a nosotros nos dice a nosotros la palabra de Dios, San Lucas en los Hechos de los Apóstoles, que cuando el Señor nos promete el Espíritu Santo, cuando el Señor nos promete esta fuerza que viene de lo alto, para poder hacer frente a cada una de las realidades que se nos presentan en nuestra vida. Todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, María, la madre de Jesús, y sus hermanos. ¿Qué cosa debemos tener en consideración en esta dimensión? El gesto apostólico que nosotros tenemos que tener. El sacerdote de hoy tiene una tarea muy inmensa y muy difícil. Esto es una de las cosas que yo suelo compartir con muchos jóvenes seminaristas, pero también con muchos aquellos que están siendo llamados a esta vida. La vida de hoy es una tarea muy difícil, es una tarea que el Señor nos confía y por eso debemos repetir este gesto apostólico. Y este gesto apostólico no es otra cosa que tener una conciencia del Espíritu Santo y sobre todo, recuerda, nuestra vida de oración para que podamos obtener esa fuerza que viene de lo alto.
El Espíritu Santo con su poder, dice la palabra, o nos vemos en este gesto, ubicó de alguna manera a los apóstoles en una gran madurez para el mundo de su tiempo, evitándoles toda improvisación. Sí, efectivamente. Cuando el Señor envió el Espíritu Santo, ¿qué cosa era lo que estaba pasando antes? Lo que estaba sucediendo de una u otra manera era que muchos de ellos se encontraban atemorizados ante las circunstancias que ellos estaban viviendo. Sí, estaban viviendo una serie de situaciones que los había llevado a recluirse, a llenarse de miedo, porque no habían experimentado la presencia de Jesucristo en sus vidas, no habían experimentado el poder que el Señor les había dado. Ojo, ellos habían sido testigos de muchos milagros, habían sido testigos de las prédicas que Jesús les había dado, pero la cruz definitivamente los asustó, los llenó de miedo, los llevó a una dimensión totalmente distinta y por eso se recluyeron. Pero en medio de esa situación, déjame decirte, ellos tuvieron algo importante y fue escucharle al Señor, escuchar su palabra, escuchar lo que Dios tenía destinado para cada uno de ellos frente a las circunstancias que nos tocan vivir. Cuando se nos presentan las dificultades, cuando se nos presentan los problemas, muchas veces lo que hacemos es más bien tapar el oído a muchas de estas cosas que se nos van pasando. Tapamos el oído y no escuchamos a Dios. Tapamos el oído y salimos corriendo. Tapamos el oído y nos vamos en otra dirección. Pero hubo algo que ellos hicieron y recordaron. Por eso en el encuentro cuando ellos tuvieron con Jesús, les dijo, por eso no se marchen de Jerusalén. El primer consejo que el Señor nos da para poder vivir esa fuerza que viene de lo alto, para vivir un apostolado con mayor eficacia, para poder vivir nuestro sacerdocio con mayor audacia. Tú que estás llamado a vivir esta realidad, de alguna manera lo que te invita el Señor en primer lugar es a que puedas escuchar su palabra y no retirarte, sino más bien estar en esa presencia de Dios que nos viene a decir. Por eso hemos de recordar que frente a estas situaciones difíciles que se nos van presentando y que el Señor nos está confiando, necesitamos volver a un momento de intimidad. Hoy menos que nunca. Podemos improvisar como sacerdotes. Corremos el riesgo de que como ya hemos aprendido en el seminario, como ya tenemos sabido el Evangelio, yo llevo 29 años de sacerdote, déjame decirte, en el día de hoy. Y muchas veces corremos el riesgo. No quiero negarte que en algunas oportunidades un poco de desidia me ha llevado pues a simple y llanamente dejar de tener esta oportunidad con el Señor. Y volvemos, como quien dice, a lo mismo, es decir, a repetir lo que ya habíamos repetido anteriormente. Y de esa manera, ¿qué es lo que hacemos? Nos estamos vaciando. No podemos poner en juego la obra de la salvación con ilusiones. No podemos nosotros estar jugando, porque esto, déjame decirte, nos desubica radicalmente. Más allá de toda ilusión que podamos tener, de toda estrategia, de toda dinámica, recuerda algo que tenemos que recordar, el poder del Espíritu Santo, que es hacerlo vida en nosotros. Esta es una promesa que Dios nos confía. Esta es una promesa que Dios nos ha puesto como en nuestras manos para que nosotros podamos de alguna manera poder hacer la vida desde lo que Él nos ha dado. Sí, este poder del Espíritu Santo que se hace vida en la oración y en la contemplación. Esta reflexión, querido hermano, que yo quiero invitarte a vivir de alguna manera diferente en tu vida sacerdotal, si te encuentras cansado, si encuentras que no tienes respuestas a tu vida sacerdotal, si te encuentras en desierto, si te encuentras en sequedad, yo quiero comentarte que en los momentos más difíciles es allí donde debemos abrir un poco el oído. Este medio, este podcast que te estoy presentando, esta reflexión que te estoy dando, a ti que me estás escuchando o a ti que estás de alguna manera llamado a vivir con este acontecimiento, yo quiero decirte y te quiero invitar a que puedas abrirte a esa presencia que sin duda nos da lo mejor en nuestra vida. Y de esa manera abrirnos a lo que el Señor tiene reservado para con cada uno de nosotros. Por eso, esta reflexión que te estoy dando o este llamado a ti que eres también, que compartes el ministerio sacerdotal en un ambiente de oración y de contemplación, con un
profundo amor por tu ministerio sacerdotal. Yo quiero hacerte la mejor invitación, sobre todo en este mundo de hoy que nos toca vivir, a que nos podamos revestir del Espíritu Santo, a que podamos volver a encontrar ese tesoro escondido. Déjame decirte, es una perla preciosa, es algo que no tiene nombre. Yo he compartido con muchos hermanos sacerdotes esta experiencia cuando nosotros encontramos aquello que da sentido a nuestra vida, aquello que nos hace dejarlo todo, aquello que nos permite de alguna manera poder avanzar en este caminar. ¿Qué es lo que necesitamos? Me acuerdo en mis tiempos de formación había un sacerdote muy querido que siempre nos hablaba de algo que nunca deberíamos perder, y es nuestra vida en el Señor. Es decir, nuestro encuentro en la oración cotidiana, algo que debemos refrescarlo cada día. Porque cuando hacemos la liturgia de las horas, que está distribuida en 4 semanas, corremos el riesgo de entrar en una monotonía. Y por eso estamos llamados una y otra vez a volvernos a nutrir, volver a descubrir la belleza, volver a descubrir aquello que Dios nos está reservando a cada uno de nosotros. Llevar o llegar a tener una experiencia profunda del Señor Jesús es convencernos en primer lugar, o nos va llevando esta experiencia profunda con el Señor, nos va llevando a convencernos de su presencia, experimentarlo en nuestra vida, en la contemplación, en la acción, puesto que el Espíritu Santo, déjame decirte, nos comunica una gracia especial. Cuando vivimos esta experiencia del Espíritu, nos dice los Hechos de los Apóstoles, déjame decirte una bella palabra, ellos no solamente permanecían en la oración, sino que además dice que cuando fueron revestidos con el poder de lo alto, su vida cambió totalmente, porque hicieron conciencia de esta presencia de Jesús en sus vidas. Hicieron conciencia de que no estaban solos, hicieron conciencia de que el Señor les acompaña en su caminar, hicieron conciencia de que Jesús nunca se olvida. Y esto es lo que hoy estamos llamados a hacer, para podernos revestir de lo alto, para que tu ministerio sacerdotal tenga mayor eficacia, para que tu palabra pueda llegar a todos con mayor poder, para que tu palabra pueda realmente hacer que los corazones, como nos dice el Papa Francisco, puedan arder en ese nuevo amor que Dios nos está llamando a vivir. Esta es la realidad que yo te invito de alguna manera a que tú puedas tener en conciencia. Hace un momento te comentaba, estoy cumpliendo 29 años de sacerdocio. Sí, hoy un 8 de diciembre fue cuando hace 29 años en mi ciudad natal, en Lima, Perú, el Señor me dio esta oportunidad de poder ser servidor por medio del ministerio sacerdotal o el servicio que me pueda llevar no solamente a celebrar la misa, sino también a acompañar a una comunidad. Han sido 29 años que han tenido momentos más intensos, han sido 29 años en los que ha habido momentos también de sequedad, pero definitivamente por eso quiero hacer este llamado o esta invitación para que tú puedas vivir esta experiencia que sin duda es inolvidable. Esta experiencia que nos va llevando a vivir un encuentro íntimo con el Señor, pero experimentar sobre todo su presencia. En este marco, ¿qué cosa nos va llevando el tener una experiencia con Jesucristo? En primer lugar, la conciencia de que con su gracia nosotros podemos crecer en la intimidad con el Señor, pero sobre todo podemos crecer en el encuentro cada vez más grande con Él. Descubrir, entre otras cosas, el sentido de nuestra elección y de la misión pastoral que Dios nos ha confiado. Esto es clave, o sea, si nosotros no tenemos, si nos vaciamos, porque a veces corremos el riesgo de podernos quedar solamente en muchas actividades, podernos quedar de alguna manera en otras realidades que lo que nos van haciendo es desgastarnos. Déjame decirte que en mi experiencia sacerdotal en los primeros años fueron marcados sobre todo por ir construyendo una serie de proyectos que había ido llevando a cabo, proyectos de edificación, y son claves y me han ayudado grandemente.
Pero estos momentos lo que hacen muchas veces es enfocarnos hacia afuera. Y entonces vamos descuidando esa parte que estamos llamados a vivir desde la intimidad. Es en el año 1997 que yo vivo una experiencia fenomenal dentro de la Renovación Carismática Católica, en que vivo el encuentro con el Señor en su presencia del Espíritu. Y entonces hago conciencia en primer lugar que todo es gracia, que Dios me va ayudando a vivir una experiencia totalmente distinta, pero a su vez me va llevando a redescubrir el sentido de su elección. Y que cuando Él me llama, entonces voy viendo que la misión pastoral es muy diferente. Me ha llevado a meditar y a poderme adentrar en algo muy grande que el Señor hizo. Y es recordar y retornar cada día a esa fuente de gozo. Hay una promesa en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 38, que nos dice que si nosotros creemos en su presencia, si nosotros creemos en ese encuentro, surtirán en nosotros ríos de agua viva. El apostolado que el Señor me ha llamado a tener, el apostolado que Jesucristo me ha invitado a vivir, déjame decirte que está marcado por esa corriente de agua viva que es la que viene, es su gracia. No soy yo. Yo pongo de mi parte, es decir, me preparo, yo trato de poner todo lo que pueda haber aprendido humanamente, técnicamente, pero hay algo que no puedo olvidar y que es la clave del sacerdocio, que es su promesa. La promesa del Espíritu Santo, que hace que surja desde mi interior como un río de agua viva, que hace que el apostolado, que hace que la acción, que hace que las homilías, que hace que el encuentro personal, que hace los momentos de confesión sean una gracia. Esto porque va haciendo que la vida apostólica, mi vocación, sea cada vez más fecunda. Yo quiero invitarte, sin duda, en esa misma medida, que podamos hacer ese encuentro con el Señor, que podamos tener ese encuentro íntimo que nos permita vivir, valga la redundancia, su intimidad, pero que nos haga vivir entregados y nos haga vivir de alguna manera todo lo que Él tiene reservado para su pueblo. Que le podamos decir al Señor que quebrante en nosotros cuanto se oponga a la acción salvífica que pasa a través de nuestra persona. Si no morimos a nuestra humanidad, si nosotros estamos pensando que a lo mejor vamos a llegar a muchas personas, pero nos vamos llenando de conceptos comerciales, ¿no? O sea, si soy más popular, si soy menos popular, si de alguna manera yo estoy haciendo que todas estas cosas pueda tener un gran rating. No se trata de eso. No se trata de eso. O sea, recuerda que se trata de que la gracia de Dios, que Dios obre en ti, más de que nosotros seamos los que le vamos quitando la gloria a Dios. Por eso hay una invitación especial: dejarnos quebrantar por el Señor. ¿Y sabes qué? Han habido momentos muy grandes en mi vida, momentos de quebrantamiento, es decir, cuando Dios sabe que necesita volver a hacer esta olla de nuevo, este vaso de barro. Yo le digo al Señor simplemente: haz tú lo que quieras, pero cuando le decimos a Dios haz lo que tú quieras, efectivamente Él sabe lo que Él necesita para la obra pastoral. El Señor va a usar nuestros talentos, el Señor va a usar nuestra sabiduría, pero le va a añadir un gran elemento, que es su presencia en nuestras vidas. Y para ello tenemos que disponernos, para ello tenemos que dar lo mejor de nosotros, quebrantar, por eso, quebrantar cuanto se oponga a la gracia de Dios. Y para ello necesitamos siempre tener un momento de intimidad con el Señor que nos vaya llevando a ese encuentro. Mirar la evangelización y sobre todo ver la forma en que estamos pastoreando a este mundo moderno. Esto, déjame decirte, no lo vamos a lograr sin el poder del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios nos dice a través de sus páginas escritas por Él que esto es maravilloso y nos va llevando a un gran campo de acción. Yo quiero dejarte en este momento, pero quiero compartir este primer momento para que nos pueda llevar a poder vivir una experiencia grata con el Señor y poder vivir ese encuentro cada día. Nos vemos cada semana. Déjame decirte
quiero tratar de perseverar en este momento porque sé que Dios me está llamando a través de diversas circunstancias a que tú puedas vivir este encuentro con Él, pero guiado por el poder del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga.